Vivíamos porque vivíamos y punto. Pero ahora vivimos y sabemos para qué estamos viviendo. Por eso decía el apóstol Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos su pueblo. Él hablaba con esa propiedad, él sabía realmente lo que estaba experimentando dentro de él. Y bueno, en esta mañana yo quiero también continuar lo que estuvimos compartiendo el domingo, de esos 4 niveles de intimidad en el cual el Señor nos ha permitido, y Él ha abierto, como dice, Él abrió completamente el sello, los sellos, y ese velo fue rasgado en el momento que Él pues muere. El velo es rasgado y ya no queda secreto. Pero el Señor no le da secreto a aquellos que no lo aprecian, porque Él le da el secreto, lo que dice los misterios, a los hijos. Y por esta razón que es importante poder ser hijo. Déjame bajar esto porque quiero ver a mis hermanos ahí también. Y esto me interrumpe la visión. En estos 4 niveles yo quiero que vayamos un momentito ahí a Efesios, capítulo 3, verso 14. Y vamos a encontrar ahí algo que el apóstol Pablo ya había entrado, ya había penetrado. Recuerden que el apóstol Pablo, él profundizó aún más. Así que yo no tengo fuerza para darle ese fuego. Ok, gracias. El apóstol Pablo tuvo experiencias muy íntimas con el Señor, a pesar de que él pasó por lo que pasó, a pesar de que él fue perseguidor de la iglesia, a pesar de que él fue fariseo, estudió, aprendió, un hombre preparadísimo. Él pues tuvo el mejor maestro, Gamaliel, que fue el mejor maestro de la ley, y tenía 2 ciudadanías, que eso era un privilegio tremendo, tener 2 ciudadanías, y eran ciudadanías muy importantes, que era la romana y judía. O sea, él tenía pues 2 ciudadanías que pesaban. O sea, tenía todas para vencer o para tener tremendo proyecto en su vida. Pero él dijo que eso lo había estimado en basura, porque había tenido realmente un encuentro con Dios tan genuino cuando él quedó ciego, en ese encuentro donde se encontró con el Señor, y el Señor solamente lo que se quedó fue ciego por esa luz, pero esa luz le ayudó a él a volver a ver, pero a ver mejor, porque cuando recuperó la vista ya veía mejor, podía ver realmente los planes que Dios tenía, y fue llevado al tercer cielo en visiones. Él no sabe si fue el completo o fue en el alma, en el espíritu, él no sabe. Él dice, no sé si fuera de mí o yo entero, porque fue una experiencia, como pasan con las experiencias espirituales, que a veces tú no sabes si es un sueño, si es una visión, si qué. Pero eso no es tan importante. Lo importante es lo que te marca, lo que te queda ahí. Y a él lo marcó, a él le quedó una experiencia muy grande, porque él fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas, o sea, oyó palabras que no se podían ni repetir porque nadie las podía entender, pero él las recibió en su espíritu. Y él de ahí entró en una intimidad con Dios tan tremenda que él empezó a estimular, ¿no?, a dar una palabra a todo el pueblo de Dios, de que no se perdieran eso, no se perdieran ese beneficio que tenemos nosotros como hijos, de poder conocer todo lo que es, todas las facetas o todas las medidas en Dios. Nosotros sabemos que vivimos en podemos decir, una tercera dimensión, pero el Señor quiere que entremos en la cuarta. Esa cuarta dimensión es la cuarta dimensión, la del espíritu. Hemos desarrollado nuestro cuerpo. Mira, hoy en día la gente se arregla más que nunca. Si tiene la oreja grande, pues se la pone chiquita. Yo la nariz no me la arreglo porque es judía, y ahí está. Cuando fui a Israel se me quitó el complejo. Todo el mundo era como yo. Pero el que está así quiere quitarse por aquí, quiere poner. Bueno, ok, está bien, eso está bien. Uno quiere lucir bien. O sea que hay mejoras en la parte externa, pero también el alma. Hay muchas formas ahora. Pues tenemos el celular, tenemos un medio de comunicación. No, este tiempo es maravilloso. Si mi abuela viviera ahora, se quedaría espantada, porque cómo iba a manejar todo eso, ¿no? Pero hoy en día nuestra alma se regocija con muchas cosas que antiguamente nuestros antepasados no pudieron regocijarse como ahora. Pero ¿qué de nuestro espíritu? Nuestro espíritu pues ahí está en vacaciones, ¿no? Y el apóstol Pablo fue muy claro, muy específico cuando dijo: estoy orando por ustedes para que ustedes puedan entrar en esa dimensión
porque esa es la dimensión en la cual tú encuentras un gozo inefable, un gozo que no lo encuentras en ningún lado. Y yo quiero leerles, eso está en Efesios 3, en versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo, en los cielos y en la tierra. Nosotros tenemos un nombre, ¿verdad? Somos familia de Dios, somos hijos. Y vale más que lo creamos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo no llego a la estatura. No tienes que llegar a la estatura. Los niños comienzan desde una estatura que ni se dan cuenta que son hijos, pero son hijos, ¿no? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior. Sí estamos conscientes que tenemos en nosotros un hombre interior, ¿verdad? Esto es importante porque cuando nosotros recibimos al Señor, bueno, sabemos que vino a nuestro espíritu, que hemos sido uno con Él. Aunque a veces decimos, bueno, Señor, pero tú que estás en el alto cielo, y todavía lo vemos arriba, pero está en nosotros, está en nuestros corazones. Tenemos que empezar a creerlo, a sentirlo, a que se asiente esa verdad en nosotros, porque ya es diferente cuando nosotros sabemos que está en nosotros, a que está por allá y bueno, y no soy a veces, y a veces no. Esto es importante. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de, por razón de, que arraigados y cimentados en amor, podamos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero cuando descubrimos que podemos encontrar esas tres medidas, ¿verdad? Pero la profundidad es lo que ahora el Señor está tratando con su pueblo. Sabemos lo que es la anchura, la largura, la altura, pero la profundidad es lo que está dentro. Y entonces el apóstol Pablo habla de eso y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos. Cuando habla de plenitud es algo completo. Pero tenemos que entonces entrar en esas, pues vamos a poner en esas medidas, ¿no? Es fácil, hermano. El amor de Dios todo lo llena. El amor de Dios dice que echa fuera todo temor. Y entonces estamos nosotros en este tiempo, que es un tiempo muy difícil, es un tiempo donde estamos oyendo muchas malas noticias, es donde tenemos que ponernos fuertes para poder contrarrestar el temor que nos rodea. Es muy grande el temor que está rodeando. Estamos en paz porque conocemos al Señor, pero métete en otros lugares donde hay gente que está atemorizada por todo lo que oye, por todo lo que escucha, por todo lo que le dicen. ¿Y qué va a ser el futuro de Estados Unidos? ¿Qué va a ser el futuro de este mundo? ¿Y qué va a ser? Y están aterrorizados. Pero mientras el hombre interno no crece en nosotros vamos a estar atemorizados de todo lo que viene de afuera. Si el Señor no se fortalece, o sea, en nosotros. Él nos está llevando a esa dimensión. Y yo sé que podemos. Porque si pudo Pablo, hace 2000 años casi, que el apóstol Pablo pudo, que pudo Esteban, que pudieron los discípulos, que pudieron tantos, ¿cómo no vamos a poder nosotros que estamos llegando ya al final del capítulo? Dice que la gloria de la casa postrera va a ser mejor que la primera, y estamos en la casa postrera. ¿Recuerdan cuando hicieron el templo que todos estaban maravillados? Qué hermoso el templo, venían de afuera, venían a ver la maravilla del templo que había hecho Salomón. Pero después el Señor dijo, la gloria de la casa postrera va a ser todavía mejor que esa. Entonces la casa primera es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Entonces nosotros nos vemos y decimos, ¿qué va? Esto no va a llegar a nada, porque nos estamos midiendo por nosotros mismos. Pero el Señor nos ha dado todas las herramientas. ¿Cuál es? Es su amor. El amor de Él va contra todo conocimiento que venga a afectarnos a nosotros. Excede completamente a todas aquellas cosas. Dice aquí, y el domingo pasado estuvimos hablando de estos 4 niveles en el cual el pueblo de Dios, el Señor nos mostró las experiencias que hubieron en todos los discípulos que tuvo muchos discípulos. Al final dice que tenía más de 500 discípulos, pero 12 fueron los que Él llamó para desarrollar este reino, pero llamó a 70 también. Después vemos que escogió 3 y después solamente quedó 1. ¿Sí?
¿Recuerdan ustedes? Bueno, los que estuvieron el domingo pasado. Pero bueno, vamos a darle un repasito porque yo iba a compartir otra cosa, pero el Señor me dijo que no, que es continuara esto. Y por esta razón, en estos 4 niveles es para poder permanecer en Él a pesar de lo que sea, de lo que estemos pasando. Yo siempre decía, Señor, cómo estos discípulos, cómo el pueblo de Dios en aquel tiempo no tenían miedo que los echaran ahí en Foso de los Leones y cómo los llevaban aquí, tenían que reunirse ahí metidos en las catacumbas esas ahí para poder reunirse, adorar. Y no vamos a ir muy lejos, hay lugares que escondidamente tienen que reunirse porque los persiguen. Yo, Señor, ¿cómo? Tenían que ser algo muy grande que ellos tenían para poder arriesgar su vida de esa manera. Eso fue hace tiempo cuando yo pensaba y me admiraba de ver cómo los discípulos y cómo todo el pueblo de Dios, leyendo el libro de los Hechos, arriesgaban su pellejo por Cristo. Yo decía, yo no lo arriesgaría. No, de veras, yo decía, no, por esto que tengo, no, porque vivía un nivel religioso, solamente un nivel religioso. No había fuerza en mí para enfrentar eso. Pero yo quería eso. Yo decía, yo quiero ser como ellos, así, tener ese corazón de darse así, pero yo no tengo eso. Yo amaba al Señor, pero no tenía esa fuerza. Yo me espantaba, me asustaba. Y hasta inclusive un día el pastor dijo, ¿y cuánto les gustaría vivir en el tiempo de la primera iglesia? Yo levanté la mano, fui la única en toda la congregación. ¿Y sabe qué pasó? Todo el mundo se echó a reír. Y entonces se me sentí mal y yo dije, yo creo que hice mal. Dice, ¿tú quieres que te persigan? Digo, bueno, yo no quiero que me persigan, pero yo quiero seguir al Señor. Pero yo no estaba pensando en la persecución, sino en tener esa devoción por el Señor. Y todos se rieron como queriendo decir, mira que esta, ¿cómo que quiere vivir ese tiempo tan horrible para que te echaran ahí en los leones? ¿Cómo? Pero yo lo que quería era tener ese corazón, esa entereza que tenían ellos que se daban por el Señor. Yo quería eso. Y eso lo guardé en mi corazón. Y yo anhelaba eso porque yo me sentía en un nivel muy, muy débil. Yo decía, yo no sé cómo enfrentar. Una vez me paró la milicia con una metralleta y yo iba con mi Biblia y la escondí. Yo decía, vaya aquí, porque se suponía que tú sabes, se perseguía eso en Cuba. Ahora quizás no, pero eso se perseguía. Y yo la escondí y me pararon. Y yo me ericé y las piernas se me erizaron y casi que no podía ni aguantarme del susto que me llevé. Yo dije, y entonces, como vivíamos como a 3 o 4 cuadras de la embajada rusa, sí. Yo tenía que pasar por la embajada rusa, checa y húngara. Y todos eran postas con ametralladoras. O si no, tenía que caminar otras cuadras más para allá y pasar. Y pues ahí me empezaron. Usted sabe que nuestro líder, el Máximo, no creen, empezó a tirarme y yo no sabía ni qué iba a decirle. Y estaba yo temblando, de veras temblando, porque yo nunca me había pasado eso, y pues jovencita, ¿no? Y mi hermanito iba conmigo, mi hermanito con mucha, mi hermanito. Le dijo, oiga, señor, ese reloj que usted tiene en la mano, ¿quién lo hizo? Y yo, ay, mi madre, ¿qué le irá a decir este niño, este hombre? Y dice, esto pues lo hizo el relojero. Y dice, bueno, pues Dios tuvo que hacer el mundo, porque alguien tiene que haber hecho el mundo. Mi hermano tenía 7 años, tenía más fuerza que yo. Yo me temblaba las piernas. Mira, sigan adelante. Ya después que iba de la iglesia, agarraba otra calle. No quería enfrentar eso otra vez, porque me asusté mucho. Pero hoy en día ya es diferente. Otra de las veces, yo trabajaba en la Sociedad Bíblica allá en Cuba. El único trabajo que tuve en Cuba fue vendiendo Biblia en la Sociedad Bíblica Americana. Y vino el santero más grande de toda esa parte de ahí, de la calle Neptuno, por si ustedes son cubanos. Bueno, Neptuno, entre Gervasio y Escobar, ahí estaba la Sociedad Bíblica. Y por ahí pasaban locos y gente y de todo, y pasó el santero más grande de esa área, que era un panameño, que todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo le tenía miedo. Llegó a la Sociedad Bíblica y se paró delante de mí. Ya a mí me habían dicho, a este hombre ni le vayas en contra porque eso te hace una brujería que te muere. Así que si él viene, mucho cuidado con este hombre. Cuando yo lo veo delante de mí, digo, ay, mi madre, ¿qué me irá a decir este hombre? ¿Irá a comprar una Biblia? Se me paró y dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos más poder que ustedes. Y yo me quedé, yo tuve que decirles verdad. No debería ser, pero es verdad. Se me partió el corazón, porque qué poder nosotros veíamos. Estábamos en un nivel religioso tan pobre
que no veía poder. La verdad es esa. Digo, no debería de ser, pero es cierto. A mí nunca, jamás se me olvidó eso. Y sufrí por eso. Dije, Señor, ¿por qué no tenemos poder? ¿Por qué si los discípulos tenían poder? ¿Y por qué no? Y a mí eso me afectó bastante. Que yo quisiera encontrarme con ese hombre y decir, oye, mira, cállate la boca, muchacho. Pues ya no tengo miedo. Pero en ese tiempo sí tenía miedo. Bueno, pues sí te digo una cosa, hermano. Hoy podemos contrarrestar todo eso. Pero si dejamos que el amor de Dios nos llene completamente. Porque es lo que vence. El amor vence. Por eso dice aquí que en 2 de Corintios 3:18 dice que vamos creciendo de gloria en gloria. De gloria en gloria. Porque la gloria primera, bueno, pues sí, vamos a ver nosotros aquí que hubieron 70 discípulos que el Señor los mandó a anunciar el reino y los mandó de 2 en 2, 70 discípulos. Y los mandó de 2 en 2. Y ellos fueron a predicar. Y cuando regresaron, recuerden ustedes que regresaron y venían todos emocionados porque los demonios se me sujetan en tu nombre. Ellos nos venían diciendo, Señor, hubieron sanidades, gente aceptó el reino. No, Señor, venían llenos de gozo porque habían visto que los demonios se les sujetaban y el Señor les dijo, no se alegren por eso. Gócense de que su nombre está escrito en los cielos. Pero por eso es consecuencia del reino. Y hay un tipo de creyente que en eso se frena, en ese poder, ¿no? Uy, ahora tengo poder. A ver por quién oramos o a ver qué. Yo me recuerdo, nosotros vivimos esa etapa. Cuando recibimos bautismo del Espíritu Santo, pues no, hombre, nosotros queríamos orar por cualquiera. Estábamos emocionadísimos porque nos sentíamos que el Señor sanó a mi suegra del corazón, que ya estaba desahuciada de los médicos. Ya vimos que ahí habíamos vencido en un poder tan grande que dijimos, aquí no hay límite. Podemos ayudar a la gente, pobrecita la gente se está muriendo. Y nosotros oramos por esto y por aquel, el que nos pidiera oración íbamos por allá para orar por esas personas porque nos sentíamos que teníamos poder. Y eso no se podía botar ni se podía desperdiciar. Es el tiempo, ir reprendiendo por aquí, reprendiendo. Yo les cuento siempre una experiencia que tuve. Cuando yo llegué a la oficina, donde yo trabajaba en Miami, y yo venía contenta porque venía llena del Espíritu Santo, y me preguntaron, oye, ¿qué te pasó? Me dijeron, ¿qué bicho te picó? Porque tú no vienes así siempre. Muchos se dieron cuenta. Yo no sabía explicarle que era que había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Estaba muy contenta, estaba tan contenta que había un hermano, un hermano, para mí todo el mundo es hermano, pero bueno, por fe sí. Había un señor mayor que era el que sacaba las copias de los planos de arquitectura, donde trabajamos, arquitectura y ingeniería. Y él tenía un problema con su hijo esquizofrénico. Y como él lo tuvo tan viejo, su hijo, y su esposa era tan mayor, el hijo cuando se le revolvían los demonios, no podemos decir, les entraba a golpe. Y él, no sé qué hacer con mi hijo, Dios mío, no sé qué hacer con mi hijo. Cada vez que me llaman por teléfono tiemblo, pienso que le entró a golpe a mi esposa y mi esposa ya mayor y tenía una lucha con el hijo. Y yo me acordé, digo, oye, Muñiz, ¿sabes qué? Yo tengo ya la solución para su hijo. Dice, sí, dime qué, ¿cómo? Dice, vamos a orar. Y entonces, Señor, en tu nombre, ahí, esto lo que tiene. Y oramos. Ahí en el pleno trabajo. A la semana, el hijo se fue a comer a no sé dónde. Y lo llaman por altavoces ahí en la oficina. Muñiz, repórtese rápidamente a la oficina, hay un accidente. Y yo, ay, mi madre. Su hijo se acaba de morir, se le trabó un pedacito de carne aquí y se murió. Y yo dije, cuando dijeron, el hijo de Muñiz se murió, yo dije, trágame tierra. ¿Dónde me meto yo ahora? ¿Dónde me meto yo ahora? Yo le dije que yo iba a solucionar el asunto. Ay, Señor, qué mal me sentí. Yo me sentí como no debía haber orado. ¿Por qué yo me metí en eso? Yo no tenía que haber hecho eso. Yo estaba asustadísima. Digo, este hombre es capaz de meterme hasta un su. ¿Quién sabe? ¿Usted? Bueno, eso fue la experiencia que tuve en ese momento. Dije, Señor, ay Dios mío, ¿por qué yo tuve que hacer esto? Bueno,
A los 3 días dijeron, vamos a ir todos al velorio. Yo, ay, ¿dónde me meto? Salimos de la oficina, fuimos al velorio, me paré detrás de una columna para que no me miraran. Yo no quería ni darle pésame a nadie. Yo estaba muriéndome de pena, de temor, no sabía qué hacer. Y en eso veo que viene el señor Muñiz hacia mí. Yo, ay, seguramente viene a requerir. No me viene a abrazar y dice, Dios contestó tu oración. Era mejor así. Dios mejor se lo hubiera llevado. Porque ya nosotros estamos viejos y si nosotros nos morimos, ¿qué es de este muchacho? Nadie va a cargar con él. Ay, me vino el alma al cuerpo. Son las experiencias que uno tiene, que uno dice, quizás me salí del espíritu, me salí, entré en la carne. Experiencias que tiene uno cuando uno quiere empezar a desarrollar, ¿no? Todo lo que Dios le da a uno y sin medida, ¿no? Pero vamos a los 70 otra vez, porque eso nos pasa a todos nosotros. Los 70 fueron enviados, el Señor los mandó de 2 en 2 y llegaron. Bueno, déjeme ver dónde está, porque eso como lo di la semana pasada, así en Lucas 10. Pero quiero que observen una cosa. Ellos inmediatamente, pues cuando Jesús les dijo, no se gocen de eso no es tan importante que se gocen en eso, sino que su nombre está escrito en los cielos. Vaya, que haya esa conexión con Dios, es lo más importante. No es tan lo que tú hiciste o porque por tu mano tú hiciste aquello. No te vanaglories por eso, sino de que tú eres parte del proyecto de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que gozarnos. Pero mira qué interesante, si ustedes van a leer ahí en Juan 6, vamos a ver a Juan 6, verso 54. Mire qué interesante. Ustedes recuerdan cuando ya Jesús empezó a entrar en materia más fuerte, porque él estaba con los discípulos, estaban todos, no estaban solo los 12, él siempre estaba con los 12, pero había muchos discípulos también alrededor de él que estaba aprendiendo de él. Y Jesús empezó a hablar palabra carne, palabra espíritu, y empezó a decir, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Imagínate, eso era un escándalo decir eso. Pero él estaba hablando espiritualmente. ¿Verdad que tú puedes entender cuando el Señor te dice, come de mi carne? Y tú sabes que no es comer, es poder recibir y digerir lo que Dios está haciendo. Es diferente. Pero estos, yo aquí veo a los 70, la verdad. No creo que todos los 70, pero yo creo que veo que son muchos de los 70. Jesús le dice, vamos a ver en el verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestro padre que comieron el maná, murieron, sino que el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese momento, muchos dejaron a Jesús. ¿Quiénes? Parte de los 70, porque los 12 no se fueron. Parte de los 70. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, el Señor te da un don, te da el poder. Mucha gente tiene dones. Dice que Dios le dio dones a los rebeldes y a los hijos, para que en todo habitara Dios. Y hay gente que dice, wow, mira cómo tiene el poder de hacer esto. Dios te da el poder. Pero otra cosa es el fruto que se tiene que desarrollar en nosotros. Tú puedes tener tremendo poder y no tener fruto. ¿Qué te parece? Y tú puedes orar por esto. Judas hizo milagros. Judas, el traidor, el ladrón, que no servía realmente. Hizo milagros porque Jesús los mandaba de 2 en 2 para que hicieran milagros. Judas fue también. Hizo milagros. Cualquiera a través de los dones. Pero la cosa es el fruto. Entonces, cuando Jesús empieza a tocar ahí la llaga, ¿no? Que tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, tienen que ser parte de mi naturaleza, tienen que empezar a experimentar algo un poquito más adentro, tienen que entrar en esa profundidad. Dijeron, dura palabra es. ¿Cómo vamos a digerir esto? Y en eso, mira lo que dice más adelante.
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Les ofende esto? Porque ellos no entendían espiritualmente. Estaban cerrados en esa área. Ellos querían la manifestación afuera. Es fácil, pero no adentro. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo los he hablado son espíritu y son vida. No estoy hablando de lo natural. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel nunca hizo sacrificios humanos. No, usaba animales. Y otros pueblos hacían sacrificios humanos y sacrificaban sus hijos, como al dios Moloch, que ahí le ponían los bebitos ahí, era un dios de ahí de bronce, y le ponían los bebitos y se quemaban, porque llenaban de fuego ese ídolo. Y hacían cosas tremendas, o sea que ofrecían vidas, pero en el Señor nunca. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo por eso, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa palabra es, queremos nada más que poder. Queremos solamente tener poder. Pero no, ya eso ya está muy comprometedor. Una de las cosas realmente que el Señor lo que pide es que hagamos un compromiso con Él. Para empezar a sanarnos de adentro para afuera. Lo que pasa es que la gente quiere sanarse de afuera para adentro. Y cuando llega la parte del espíritu, eso es tabú. No, eso no, tú sabes, porque eso está muy... No quieren saber nada de tipología, no quieren saber que el Señor tenía un idioma diferente. Cuando Jesús decía, ¿por qué no entendéis mi idioma? Porque Él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando los discípulos le dijeron, mira maestro, mira qué piedras tiene el templo, mira qué belleza. Y el Señor dijo, mira, destruirlo en 3 días, lo levanto. Y alguien lo oyó y dijo, mira, este hombre quiere destruir el templo. Y eso fue una de las sentencias que tuvo Jesús. Tuvo 2 sentencias. Una, que se hacía pasar por Dios diciendo que era hijo de Dios. Y la otra era que iba a destruir el templo. Esas eran las 2 acusaciones que tuvo Jesús para que lo crucificara. ¿Tú te imaginas? Sin razón, porque las 2 cosas no tenían, no tenían ninguna razón, porque ellos lo entendían naturalmente. No lo entendía realmente en el espíritu y tampoco entendía que era el hijo de Dios, porque decir que era hijo de Dios era hacerse igual a Dios, y eso era una blasfemia. Pero él era el hijo de Dios. Precisamente era el hijo de Dios. Bueno, ¿quiénes fueron los que se fueron ahí? Parte de los 70. Porque los discípulos se quedaron con Jesús. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿y ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, ay Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? Y ahí se quedaron los 12. Y ahí habla de un paquete en el cual, como estoy mostrando que hay 4 niveles, en el nivel de los 12 hay también sus fallitos, hay también sus dudas, hay sus temores, hay dudas. Recuerda que ellos dudaban. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verá que Jesús le tuvo que llamar la atención? No temáis, hombres de poca fe. Tuvo que darle su exhortada, porque todavía necesitaban tener un poquito más de relación, aunque estaban con Jesús todo el tiempo, eran discípulos de Él. Y ellos andaban, Jesús iba adelante, el maestro siempre iba adelante y atrás iban los discípulos, y Jesús veía una higuera, la secaba, les enseñaba, pasaba, veía, les mostraba cómo la semilla se desarrolla en diferentes áreas en el camino, etcétera, etcétera. Todo el tiempo Jesús les estuvo enseñando, pero algunas cosas ellos dudaban. Ellos no estaban seguros así 100% como estamos nosotros, que yo espero que todos estemos, de que Él y el Padre eran uno solo. Eso era una cosa muy fuerte, eso era un plato muy fuerte. Y todavía ellos decían, ay. Y el único que tuvo valor así fue acercar, y Felipe se acercó y le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor le dice, pero si ya me viste a mí, ¿ya viste al Padre? Pues de tantos milagros y tantas cosas que había hecho y tantas cosas, todavía que él, pero Felipe fue el que tuvo valor, ¿no? Y se lo dijo.
Por lo menos no se lo tragó, porque tú te lo tragas y imagínate, te enfermas porque tienes algo ahí y dudas y no te sanas. Y entonces le dijo, mira, me viste a mí y ya viste al Padre. Y yo quiero leer eso porque es tremendo cómo vienen esas dudas, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Está en Juan 14, un poquito más adelantito ahí, verso, a ver, Juan 14, sí. Estoy buscándolo. Verso 1 al 14. Bueno, vamos a leer los que más o menos vayan cayendo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Tomás, que era el que siempre se destacaba por la incredulidad, le dice, ay Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a ver el camino? Eran muy naturales. Estás buscando a ver por qué caminito se irá el Señor para irnos nosotros detrás de él. Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino. Eso es algo incomprensible para la mente humana, es algo pues espiritual, es algo que no lo puede entender. Yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Esas son palabras muy fuertes. Nosotros lo leemos ahí de carretilla como si nada, pero no, esas son palabras fuertes. Si tú me conocieras, también a mi Padre conociera, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces ahí es donde Felipe agarró fuerza y dijo, ahora le pregunto yo esto. Y le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Le acaba de decir que si me viste a mí, ¿ya viste al Padre? Pues no, eso no lo podía leer, no lo podía tragar. Jesús le dijo, tanto tiempo, Felipe, que estás con nosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Así? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me viste a mí, viste a mí. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿No lo crees? Y ese era Felipe, este no era Tomás, era Felipe. Felipe tenía también sus dudas, porque los dos se representan gente que están en un proceso de crecimiento, pero hay duda, hay temor, hay miedo, hay mucha incredulidad todavía, hay cosas que sí se arriesgan, aman, pero tienen temor, o sea, no están perfectos. Ahí esos dos se vimos una diversidad de caracteres, como en Pedro, que era muy hablador, él era enseguida que hablaba, y el más regañado. Siempre lo estaban regañando y exhortándole, Pedro, Pedro, yo no te voy a negar, sí me vas a negar, y el gallo va a cantar y 3 veces me vas a negar, sí me vas a negar, Pedro, cállate. Porque, o sea que en esos 12 vamos a encontrar muchos defectos, pero ahí seguían diligentes. Eso es lo importante de ser parte de estos 12, ¿verdad? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, por lo menos créeme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Voy a hacer uno otra vez. Ahí Felipe ya no se metió más. ¿Por qué? Realmente porque él aprendió realmente en esos momentos, y todos los discípulos escuchando, Jesús nunca les hablaba reservadamente, Él les hablaba porque era el maestro de ellos, les estaba enseñando. En esa etapa de esos 12 también vemos nosotros que, aparte que no entienden el misterio del Padre y el Hijo, porque es un misterio, Él en el Padre. Ustedes saben que Jesús es Dios. ¿Verá que suena así como que, wow, que tú estás diciendo? Él tomó cuerpo, como nosotros. Pero después dijo, pero después volvió al Padre. Y Él es uno. No dice, oh Jehová, como decía, uno es. El primer mandamiento es, oh, el Señor tu Dios. El Señor uno es. Lo aprendimos en la Iglesia Católica, nos enseñaba en la doctrina. El Señor es uno, pero no entendíamos. Lo decíamos de carretilla.
Pero otra cosa es creerlo y decir verdaderamente, tú volviste a la naturaleza del Padre. Es uno. Hoy Él es uno con el Padre. Así como es uno en nosotros. Porque Dios no es dos. Él es uno. Hermano, yo sé que esto a veces no se puede digerir tan fácil. Pero el Espíritu Santo dice que Él va poniendo todo en orden. Y lo va poniendo en nosotros. Yo sé que es difícil a veces para aquellos que están escuchando. Pero dígale al Señor, revélamelo y muéstramelo. Y mira, el Señor le va a dar un gusto tremendo poder revelártelo. Porque si hay algo que Él trató con estos 12 es mostrarle que el Padre en Él, porque todo el tiempo habló del Padre. Desde que Jesús puso los pies aquí, a los 12 años ya sabía que estaba en los negocios de su Padre. Cuando se fue allí al templo y estuvo 3 días, bueno, perdido según María y José, pero Él no estaba perdido. Él sabía dónde estaba. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Tenía 12 años y ya estaba consciente de su verdadera identidad. Y nosotros todavía estamos, ¿será de Dios o no será de Dios? Vamos nosotros a estar, ¿verdad? A identificarnos con aquel que nos dio completamente poder conocerle en todas las dimensiones y poder llegar a esa profundidad. Estos 12 vamos a encontrar muchas cosas. También dice que cuando Jesús fue llevado preso, ¿qué pasó? Los discípulos estaban ahí alrededor de él defendiéndolo. Bueno, Pedro fue el que, tú sabes, como Pedro era así, agarró aquella espada porque Jesús le dijo, bueno, ahora el que no tenga espada, cómprala y tenga una. Y él dijo, aquí tenemos 2. Y él dijo, basta, porque todavía ellos pensaban en lo natural. ¿Sí? Aquí es necesario, pero el Señor estaba hablando, queriendo decir, ahora la cosa se va a poner fuerte porque ahora yo voy a morir. Sí. Y entonces Pedro dijo, pues Jesús dijo de la espada, pues yo tengo que aquí meter mano aquí. Entonces agarró y el siervo, el sobrino del sacerdote, no sé de quién, un pariente de eso ahí de allí, no hombre, le cortó la oreja. Siempre me acuerdo del hermano Enoch, dice, no le iba a cortar la oreja, le iba a cortar a la mitad, pero le hizo así y le cortó la oreja. Porque la verdad que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Voy a cortar una oreja. El hermano Enoch nos decía eso, yo me reía por eso. Dice, al hacer así le cortó la oreja. Bueno, sabemos que Jesús le repuso la oreja y le dijo, así no es. Pero ahí mira, todos los discípulos, a correr se ha dicho. Y Jesús se quedó solo. Había miedo, había temor. Tanto fue así que lo confirma cuando Pedro se va al patio de donde estaba Anás, el sumo sacerdote, allí escondidamente. Dice que él estaba escondidamente porque quería saber qué iba a hacerle a Jesús. Pero tú sabes, escondidamente pues tenía miedo. Porque ¿quién no va a tener miedo? Si morir en una cruz era una cosa horrible. Y estaba él ahí, pues, a ver qué. Y cuando empezaron a descubrirlo, empezaron a decir, oye, yo creo que tú eras de ellos, porque tú me parece que tu cara me es conocida. Y empezaron a decirle. Y hasta maldijo. Y el Señor le había dicho, ay Pedro, mira, antes de que pase esto, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y lo negó 3 veces y en eso gallo, kikiriki. El gallo cantó porque el gallo es obediente. Pedro no, pero el gallo sí. ¿Y qué pasó? Dice, se fue afuera y lloró amargamente porque había negado a Jesús. O sea que todavía estamos en ese nivel todavía indeciso, con miedo, con temores, en el nivel de los 12. Los discípulos estaban aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Mira, tú no vas a alcanzar la tierra prometida, tú tienes que pasar por el desierto primero. ¿La verdad? Y el desierto son pruebas, el conocer al Señor acá, el ver acá, viene esto, echamos mano, damos un paso, mejoramos, caminamos hasta que llegamos a tomar esa tierra prometida. La tierra prometida eres tú, esta tierra que fluye leche y miel. Somos tierra, ¿no nos hizo de polvo? Vamos a ir a lo espiritual. Yo sé que había una tierra prometida porque todo lo que es natural está haciendo ahora en lo espiritual. Todo ocurrió allí, ahora nosotros no tenemos que pasar por ahí, por el Sinaí, no, ni ir a Egipto, sino que el Señor nos saca de Egipto espiritualmente y comenzamos a una vida nueva. Y así pasó con los discípulos, eran pescadores, como dice Lucas era médico, el otro era recaudador de impuestos, cada uno tenía su trabajo. Y el Señor los llamó y comenzó a desarrollar la vida en ellos, como lo está haciendo con nosotros. Bueno, si nosotros le caminamos con Él,
por supuesto, porque a veces no caminamos con Él y pensamos, bueno, ya recibí al Señor en mi corazón, ya tengo ya la vida eterna lista en mí, ya pagué el seguro. Pero te estás perdiendo una gloria tremenda este tiempo de comunicación que el Señor te muestra, te revela. Entra una satisfacción tan grande que puede pasar lo que esté pasando alrededor tuyo y tú tienes gozo. ¿Y el gozo del Señor es qué? Es nuestra fortaleza. Y ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar esto, ¿verdad? Pero bueno, volvemos entonces ahora a los 3. De esos 12 el Señor siempre escogía 3 para trabajos específicos. Y esos trabajos específicos ya vimos lo que era pues ir a resucitar a la hija de Jairo, una niña que estaba muerta, y Jesús nada más que escogió 3, Pedro, Juan y su hermano Jacobo, a los 3. No dejó que más nadie fuera. ¿Por qué quiere decir que el Señor tiene favoritismo? No, es que ellos buscaban al Señor. Y el Señor sabía el deseo que había en ellos. ¿Cómo podemos decir un corazón enseñable es muy diferente a un corazón que no quiere saber nada? ¿Verdad? No que los otros discípulos no. Todos realmente dieron la talla, menos Judas. Menos Judas. Dice aquí que aún así, en ellos había todavía temor. Cuando fueron al monte de la transfiguración, dice que estaban espantados. Así dice. Estaban espantados. Dice aquí en Marcos 9, versos 6 y 10. Observen, hermano, a veces nosotros decimos que va, yo no estoy preparado porque mira, yo tengo esto. No, hermano, mira, los discípulos pasaron por eso también. Y eso es parte de la preparación. Marcos 9, 6. Dice, cuando se aparece allí, pues fue una cosa que increíble, vaya, si ellos sabían que era una visión, no veía, es realidad, no es visión, no sabían, pero lo que veía era tan maravilloso y tan glorioso, era Jesús, Moisés y Elías, aparecieron, no, ellos dijeron aquí, ¿qué es esto? Pedro, claro, no sabía ni lo que decía, dijo, Señor, mejor vamos a hacer aquí 3 enramados y aquí nos quedamos. Pues claro, era una gloria tremenda. ¿Tú quieres quedarte en una gloria así? Y después entonces vino una voz inmediatamente y se despejó completamente esa visión de Moisés y Elías y quedó Jesús solo. Dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, ellos estaban, dice, no sabía lo que hablaba Pedro, pues estaban espantados. Todavía había miedo. Todavía había temor. Temor a entrar en cosas profundas. No temor ahora aquí que el enemigo, que para aquí, para allá. No. Temor a entrar en las profundidades de Dios. Oye, a la gente le encantan las profundidades satánicas. Ay, sí, me encanta ir que me adivinen. Ay, todas esas profundidades. Pero no quiere entrar en las profundidades de Dios. Y entonces ahí eso, esto es muy comprometedor entrar en que el Señor nos está revelando esto. Qué maravilla, pero me da miedo. Les da temor. Ellos estaban espantados, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube vino una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron a más nadie consigo sino a Jesús solo. Pero quiero que vean también la actitud y el comportamiento de ellos. Cuando ellos bajaron de allí no decían nada, pero discutían entre ellos. No, esto no es verdad, esto fue un sueño, no, entre ellos discutían. Aquí lo dice, vamos a ver. En el verso 10 dice, y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ahí estaba, yo vi el cuerpo de Elías allí, pero sí, es imposible. Y de Moisés, ahí estaba, lo vimos. ¿Y cómo es esto? No entendemos. Y discutían entre ellos, debe ser así, debe ser acá, debe ser. Es como cuando nosotros éramos chiquitos que decía, ¿y los niños cómo vienen? En una lechuga, en una cigüeña, los trae el médico en la maletica. A nosotros, el médico lo trae en la maletita. Nos decían tremendas mentiras y nosotros discutíamos, no, eso no es así, viene una cigüeña, no, porque les da frío. Y discutíamos, yo me recuerdo discutía con otros niños que me trataban de decir que no era así, no era así. Ninguno tenía razón. Todos andábamos bien despistados. Ahí ellos estaban muy despistados. ¿Saben cuándo lo descubrieron? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, es que ellos supieron, vieron, realmente entendieron
qué cosas habían visto, porque no lo entendían. O sea que todavía hay. Pero para no alargar más ahí, aparte de eso, se quedó con uno solo, Juan. Juan fue probado en el amor. Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz. Los demás, búscalo, escondido. Todo el mundo se escondió. Todo el mundo se fue porque era muy duro, y si también a ellos lo crucificaban, eso no era fácil, ¿no? Juan, al pie de la cruz, el único que venció el miedo. ¿Qué hizo que pudiera vencer el miedo? El amor. Dice, este es el discípulo que ama a Jesús. No es que ama a Jesús, es que amó él a Jesús. Y entonces, pues Jesús lo procuraba, porque veía que él quería escuchar todo lo que Jesús hablaba. Él se sentaba siempre al lado de Jesús, hasta se recostaba en el hombro de Jesús. Hasta inclusive en relaciones así, en la cual siempre estaba detrás de Jesús. Siempre él buscaba. Cuando viene María Magdalena, dice, oye, me fui a la tumba y estaba vacía y la piedra estaba corrida, y dice que salió corriendo Pedro y Juan llegó primero. Juan llegó primero, corrió más. ¿Por qué? Porque imagínate, su maestro, Juan llegó primero. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando vemos la actitud que el amor vence en medio de cualquier cosa, aún hostil, tan hostil como lo que él vivió. Diferente. Él pudo vencer en medio de todo eso. Entonces el Señor dijo, bueno, yo te tengo reservado a ti para las visiones grandes y tremendas que te voy a dar, de todas las cosas, cómo van a ser resumidas. Y lo mandó, bueno, pues aparentemente el enemigo fue que lo mandó, ¿verdad? Allí a la isla de Patmos. No, Dios permitió eso. A veces decimos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? El Señor te quiere enseñar algo. La verdad, yo he aprendido en errores. ¿Quién no ha aprendido en errores? Aprende uno en errores. A veces, bueno, mientras uno no conoce al Señor, uno dice, mira, para eso lo que me pasó a mí, yo, porque empiezo a uno a renegar. Pero cuando uno dice, bueno, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? Y ahí aprendemos. Se desarrolla en nosotros la paciencia, el amor, tantos frutos que hay en el Espíritu que tiene que ser desarrollado en nosotros. Y Juan fue destinado para un proyecto tremendo que ya había estado capacitado. Había vencido el temor, el amor lo llenó todo. Quizás era el más joven. Dicen que era el más joven, no sé, pero bueno. El asunto que él dijo, a mí, yo lo que quiero es seguirle a él. Yo quiero seguirle a él. Y fue llevado a la isla de Patmos por causa del ministerio, o sea, por causa de la predicación. Fue llevado, desterrado a una isla que prácticamente era una isla desierta, donde no iba a haber nada. Pero vemos la actitud de Juan cuando llega allí. Él no llega ahí renegando, diciendo, ¿por qué yo, que soy evangelista? ¿Por qué Dios me tiene que mandar aquí? Yo que me sentaba a los pies de Jesús y mira para dónde me mandó. No, porque nosotros somos muy dados a quejarnos. Y la queja no viene de Dios. A menos que te quejes con Él. Como decía David, a ti llevé mi queja, Señor. A ti llevé mi queja. Pero si nos quejamos unos con otros, lo que hacemos es tumbar al otro. Y contaminarlo, ¿verdad? Y mira lo que me pasó, y que cuando viene a ver, hacemos una nube negra alrededor. ¿Sí? Y dice que él se fue allí a la isla de Patmos y dijo, bueno, pues Dios me mandó aquí, pues Dios sabe lo que me mandó aquí. Dice, yo estaba en el Espíritu del día en el Señor, yo estaba ahí en el Espíritu por causa de la palabra y el nombre y todo, estoy aquí, Señor. Y dice, como estaba en el Espíritu, oyó detrás de él una voz. Y ahí comenzó la aventura más grande que tuvo Juan en la isla de Patmos, donde el Señor le mostró, le reveló, le enseñó las naciones que iban a estar postrados delante de él, le mostró cosas que, bueno, que mucha gente ni entiende, porque el libro de Apocalipsis mucha gente pues le da de lado. Yo le daba de lado. Yo llegaba hasta aquí y ahí llegaba aquí y decía, no, de ahí para allá no. Porque me daba pesadilla de ver, cuando veía todos esos monstruos y esto, y la persecución, y el signo, y no sé qué, y en la frente. Era un pánico me daba. Yo decía, no, yo eso no lo leo hasta que algún día pues lo voy a entender.
Y les digo, hermano, es un libro precioso. Dice, esto se escribió para consolación. Ahora, si nosotros lo tenemos como algo ahí, un jeroglífico ahí, no, hermano. El Espíritu solamente, el Espíritu Santo que te puede revelar toda esa revelación, podemos decir, todo ese libro que escribió Juan, bien consciente de lo que estaba haciendo. No tuvo temor cuando vio a todas esas cosas que estaba mirando allí y todo lo que le mostró el Señor y todos los horrores que vio en esas visiones que tuvo, que él escribía y escribía y escribía. ¿Por qué? Porque en él se desarrolló el amor. El amor vence, ¿sí? Como dice, hay un versículo y quiero leerlo ahorita, ahí está en Primera de Juan, eso lo escribió Juan. Primera de Juan 4. Vamos a leerlo ahí, Primera de Juan 4. Verso 15. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Porque él entendió ese misterio. Ese es un misterio. Ese es el misterio. Dios, Jesús y en nosotros. El misterio de Dios en nosotros. Es un misterio. Entonces el misterio no lo entiende mucha gente, porque es algo que el Señor cierra solamente para aquellos que están capacitados. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, en amor. Por eso, él decía, por eso como, vamos a leer un poquito, no voy a adelantarme. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo, como Él es. ¿Cómo es Él? Manso, humilde. Padre, la gloria que me diste se las he dado a ellos, para que sean uno. ¿Uno con quién? Con Él. Muchos lo han entendido. No, tenemos que, hermano, tenemos que ser uno. Mire, hermano, es imposible nosotros entender ser uno nosotros, pero sí podemos ser uno con Él y somos un cuerpo. Cada uno piensa, como dice, cada persona es un mundo, y la única forma que podemos nosotros desarrollar esta unidad es uniéndonos con Él. Al unirnos con Él ya nos unimos, pero tenemos que unirnos con Él. Dice, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso fue lo que le pasó a Juan. El verdadero amor ya no tuvo miedo. Por eso estuvo a pie de la cruz. Él escuchó las 7 famosas palabras de Jesús en la cruz. Él pudo escribirlas. Muchos predicadores hablan en la Semana Santa de las 7 palabras. Qué bueno que Juan lo oyó y lo pudo escribir. Porque nadie, ahí estaba Juan, que era tremendo escritor, y ahí estaba Juan oyendo a Jesús, ahí en la cruz cuando dijo, sé tengo, Padre perdónalo, no saben lo que hace, cuando habló, y después finalmente le dijo, Juan, le mostró a la madre, estaba ahí María Magdalena, estaba la madre de Jesús, dice, he ahí tu hijo, queriendo decir, ahí está uno igual que yo, ahí hay uno igual que yo. Hijo, he ahí tu madre. Dice, desde ese momento Juan llevó a María para su casa. Él se sentía como el Señor. Qué unidad, ¿verdad? Qué unidad. Hijo, ahí tu madre, madre y tu hijo. Vaya, Él te lo dejo en representación mía. Y ese es el plan que tiene el Señor. Somos como Él, es ser como Él. Por eso dice, porque el temor lleva en sí castigo. Lo más horrible del mundo es vivir con temor. Es horrible. Porque te enfermas, te mueres, no resistes, por eso lleva castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, que siempre está temiendo. Ahora que hay tanta cosa horrible alrededor de nosotros, que por allá están los ISIS, que por acá están los terroristas, que por aquí, que entran por aquí, ¿y ahora qué va a pasar? Nosotros no podemos estar así, en una ansiosa inquietud, no podemos vivir así. Si hay una palabra que pueda proteger, que pueda dar una palabra alrededor de nosotros, ¿verdad? No podemos vivir así, porque entonces vamos a vivir con una ansiosa inquietud y el Señor dice que no andemos así, porque eso no va a construir nada, te va a destruir a ti. Te destruye, nos destruye, pero no. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Ahí es donde es probado el amor. Si tú dices, ay, yo quiero tanto al Señor, pero no paso a fulanita, no la paso, no la trago. Bueno, de lejos. Desde ese momento es un mentiroso. Porque perfecto amor es amor para todos. Yo sé que ahí es donde somos probados. Por eso el Señor permitió la iglesia. Y hay de todos tipos en la iglesia. Hay de todo. Hay unos que son así, otros que... Y el Señor lo permitió, porque así es como es. Para que nosotros probemos, y seamos nosotros entrenados en el amor, unos con otros. Y a veces evitamos, ay, no, este no, porque este no, ay, no, este no. No, hermano. Dice, pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Son los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos grandes mandamientos. Es una cruz. Amarás a Dios y amarás a tus hermanos. Es como una cruz. Y eso lo experimentó Juan. Qué tremendo que nosotros, pues, podamos vencer en eso también. Y saber y entender que no hemos sido llamados a ser literalmente un religioso. No, hermano, el tiempo ese ya se está acabando. El Señor está moviendo, como dice, incomodando el nido. El águila tiene un tremendo nido que hace para poner sus aguiluchos ahí, ¿no? Sus huevitos, pero después son unos aguilotes enormes. ¿No? Son unas tremendas. Allá cuando estuve en Cancún, había un poste muy grande que hay en el mismo centro ahí donde están los hoteles. Hay un nido de águila ahí arriba tan grande que de lejos se ve, yo lo retraté, y un nido de águila en ese poste frente al mar. No son bobos, ahí mirando el mar. Pero cuando el águila ve que el aguilucho ya tiene alas y tiene fuerte y ya está ya jovencito y ya que tiene volar, pues no, es muy cómodo que ahí pues me den la comida ahí, abre el pico y la madre ahí se mata buscando qué comer para su aguilucho. Y entonces, ¿qué hace? Cuando le empieza a echar a perder el nido, se lo trastorna. ¿Para qué? Para que cuando el aguilucho se mete en el nido, se pincha por acá, se golpea por acá y el nido ya se le hace incómodo. Y entonces dice, aquí no queda más remedio que volar. Entonces el Señor nos está echando a perder el nido para que empecemos a elevar alas. Entonces ahí el aguilucho ya empieza ya pues a tratar de ser águila. No todas las águilas hacen eso, no todos los aguiluchos hacen eso, pero hay algunos aguiluchos muy haraganes que necesitan, tú sabes, desarrollar. Y muchos dicen, ay no, sí dice el Señor que yo tengo que salir a predicar. Mire hermano, no es eso solamente, es que la vida de Él se desarrolla en nosotros. Porque ¿qué le vas a dar a la gente? ¿Qué le vas a decir a la gente? Mira que si tú no te conviertes te vas al infierno. Hermano, ese tema está caduco. Pues sí, porque ese es un tema de temor. Si tú le dices, si tú no te conviertes, si hoy tú no te conviertes, tú te mueres hoy y tú te vas al infierno cabeza. El Señor no quiere que por miedo vayas a Él. Dios no quiere nada que sea empapado en temor, porque temor no es de Dios, sino que en amor. Ahí está el Señor, con los brazos abiertos, te está recibiendo, te está aceptando. Esa es la forma. Nosotros descubrimos esto después de muchos años de escuchar un mensaje, no, siempre llenos de temor. ¿Y qué pasará? Siempre me acuerdo que el pastor donde yo estaba, en Cuba, hace tiempo, tú no sabes si mañana tú vas a amanecer viva. Entonces, ay, mi madre, si mañana a lo mejor me muero, ¿y a dónde voy? Así muchas veces, porque tú no sabes, tú te vas a dormir hoy, pero a lo mejor mira, fulanito de tal se quedó en medio de la noche y tú te ibas con ese miedo. Dios no acepta esos temores, ni ese terror, ni ese miedo. El Señor no acepta eso. Todo lo que Él acepta es a través del amor. Él aceptar a través del amor. Y ese es el Dios nuestro. Y eso fue lo que respondió Juan a través de todo este trato con Dios, pasando por dudas, por temor. Juan se le llamó a Juan y a su hermano Jacobo se les llamó, el Señor les dijo, ustedes están tremendos, porque una vez que entraron a una ciudad no dejaron entrar a Jesús. Y Juan le dijo, Señor, mandamos a que venga fuego del cielo para que destruya la ciudad. Y dice, Juan, ¿cómo? Imagínate, ¿de qué espíritu sois? ¿Cómo? No, ya no es así, el reino es amor. Porque él sabía lo que había pasado, ¿verdad?
con Eliseo, con Elías, que ellos mandaban fuego del cielo y caía fuego del cielo. Dijo, aquí esta gente no acepta a Jesús, aquí vamos a darle leña a esta gente. No. ¿Y sabes qué apellido les puso? Los hace chicharrón. ¿Qué apellido les puso? A Juan y Jacobo el Señor le puso, ustedes son hijos del trueno. Ese es el apellido que le puso. Y de verdad que eran hijos del trueno, eran fuertes, pero eran candorosos. ¿Ves? Eso fue la única vez que el Señor le da un regaño a Juan, que le dijo, no, así no es así, esa no es la forma, vamos a seguir adelante. Y ellos, pues el Señor les dio un regaño, una exhortación. ¿Pero por qué? Porque no es a través del temor, no es a través de una venganza, no es a través, sino a través del amor. Es como se puede manejar el Evangelio, es amor. El Evangelio no es otra cosa que es amor. Y a través de ese camino es que nosotros podemos entrar y desarrollar este potencial. Y a través de ese amor el Señor te va a dar visiones, va a ver cosas tremendas, vas a descubrir. Por eso cuando le dice que cosas mayores que nosotros, dice que Él hizo, haremos nosotros, a medida que se vaya desarrollando ese amor en nosotros. No es que decir, ay, mira, todos nosotros podemos hacer cosas mayores que Jesús. Espérate, deja que se desarrolle el amor en nosotros. Es muy fácil de, tú sabes, actuar en ese don, pero nosotros tenemos que actuar en el fruto, porque es lo que el Señor está desarrollando ahora en toda su potencia. El amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Elige, no quiere ser de parte de los 70, ¿no? No, ya no. De los 12, bueno, no está mal. De los 3, yo quiero ser parte de uno, de Juan. Vamos a tirar alto, ¿verdad? Vamos a tirar un poco alto. Yo quiero ser parte de ese hombre que entendió lo que es la unidad con Dios. Yo quiero ser parte, hermano, y yo te invito para que sea parte de eso. No desperdicie este tiempo donde el Señor está usando todas las herramientas para que poder realmente levantar un pueblo con ese potencial. Ese es el potencial. Esto que nosotros vimos, que bueno, al empezar hoy pusimos ahí un momentito, un grupo enorme allá en Egipto, cristianos coptos, que están adorando al Señor, y después que decapitaron esos 21 cristianos coptos egipcios, han agarrado más fuerza. En vez de agarrar miedo, agarraron más fuerza. ¿Por qué? Porque el amor está en ellos. Y ahora están, mira, ahí los vimos nosotros. Estaban poniendo ese video, no sé si lo tiene por ahí Douglas. ¿No? Bueno, lo ponemos el otro domingo. No lo pensaba poner, yo le dije que no lo pensaba poner porque quiero juntar varios para ponerlo el viernes, de un grupo también de hindúes adorando al Señor, de chinitos, de africanos, cómo se está moviendo el Espíritu de Dios en toda la tierra y está trayendo una realidad de lo que es el amor perfecto de Dios. Él perfecciona el amor en nosotros. Vamos a ponernos en pie y piensa sobre esto, hermano. No diga, eso no es para mí. Dice, esto es para mí. Porque a mí me ha tocado vivir este tiempo postrero. Si no, te hubieras quedado a la mitad del camino y ya. Pero te ha tocado vivir el tiempo de este mensaje en el cual se está desarrollando un potencial grande de vida en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser como Él es. No dice que lleguemos todos a la medida de un varón perfecto. Así lo dice. Hasta que lleguemos a la medida. Está en Efesios, ¿verdad? Miren, ¿saben en dónde está? (4:13), ¿no? Hasta que todos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Ese era el plan de Pablo, hasta que todos lleguemos. Yo digo que el apóstol Pablo debió haber nacido en este tiempo. Se hubiera requete gozado de ver esto, lo que está pasando ahora en esto. Pero medita en esto, hermano. No lo pases, no pases la hoja y digo, bueno, pues está bien esto. No, piensa en esto. Y dile, Señor, yo quiero ser uno, así como Juan se hizo uno contigo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo sé, Padre, que a veces
No es fácil, como podemos decir, pero no es en nuestra fuerza, sino es en la fuerza tuya. La fuerza del águila, como tú dices, que pones en tu pueblo, que podemos, Señor, alcanzar estos niveles. Y así como, Señor, tú lo mostraste, que hasta que todos lleguemos a la estatura, una estatura que tú tienes decretada, esa estatura, para que todos lleguemos a esa estatura, Señor. Así como Juan llegó, así como Esteban llegó, así como el apóstol Pablo llegó, y así como muchos llegaron a esa estatura preciosa, Señor, de conocer todos los niveles y detenerse en ese nivel de Juan, en el cual ya, Señor, ahí había cesado completamente y estaba una conexión constante en ti, Señor. Que podamos ser realmente diligentes, Señor, en lo que tú estás enviando o nos estás mostrando o estás revelando, y que nada nos detenga, Señor, ni aun aquellas cosas, como decía el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, nada puede tener ese amor que has puesto en nosotros, Señor, que nos garantiza realmente una vida llena, pero no para nosotros mismos, sino para ti y para nuestros semejantes, Señor. Levantamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por el favor inmerecido, porque verdaderamente, Señor, que tú nos has hecho un grande favor. Gracias por tu amor, Señor, que ha llenado nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en este amor hasta llegar a la cumbre de todo lo que tú tienes en tus planes, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.